Bien, desde esta semana la Policía Nacional ya dispuso a sus grupos de custodia para el resguardo de los binomios presidenciales durante su recorrido por el país. Sin embargo, hay uno que oficialmente rechazó esta seguridad, mientras que otro binomio aún no se pronuncia al respecto. Gracias, así me llamo. Ya lo había adelantado en Noticias 7 el candidato a la presidencia por la alianza Actuemos, Otto Sonnenholzner. No, mire, nosotros le agradecemos mucho la iniciativa a la Policía Nacional, valoramos mucho su trabajo, los vamos a respaldar, pero creemos que en este caso y en estas circunstancias su presencia es más importante en los barrios, en las calles, que en nuestra campaña. Ellos hablan de la protección que el gobierno ha decidido dar a los binomios que buscan la presidencia y la vicepresidencia en el Ecuador. El día de hoy se incorporan ya de manera física, están ya a disposición de inclusive del CNE. He hablado con la presidenta Diana Tamaín para indicarle este pormenor. Toda la logística corre también por la Policía Nacional. Otro de los candidatos a la presidencia que no aceptó la seguridad de la Policía Nacional fue Daniel Noboa y lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Aunque agradezco enormemente esta oferta de seguridad adicional, he tomado la decisión de mantener el uso de mi personal de seguridad privado. Son ecuatorianos que han estado conmigo a lo largo de varios años y que han demostrado su profesionalismo y su compromiso con mi seguridad. En caso de que los candidatos contraten seguridad privada, estos deberán tener permiso de porte de armas. Esta seguridad el candidato la puede aceptar o no. Si es que no la acepta, es responsabilidad absoluta del candidato. En cuanto a la seguridad de los aspirantes a la Asamblea Nacional, el CNE será quien centralice la información. Los partidos u organizaciones podrán requerir al organismo seguridad en caso de necesitarla y se analizará su pertinencia. Lo mismo se prevé que ocurra con solicitudes para mitines o concentraciones. Andrea Orbe, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral ya inició la impresión de papeletas para asambleístas provinciales. Para continuar con las demás, habrá que esperar a que se subsanen los recursos interpuestos en el Tribunal Contencioso Electoral, porque el binomio presidencial de Javier Hervas y Luz Marina Vega fue impugnado, al igual que la candidatura de Patricio Carrillo como asambleísta nacional. Esta semana se podría conocer la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral respecto al caso del candidato a la presidencia, Javier Hervas, un acto que el Consejo Nacional Electoral está esperando para poder continuar con el proceso y, de ser el caso, enviar a imprimir las papeletas con todos los binomios. Dar a conocer al Tribunal Contencioso Electoral que requerimos que estas candidaturas ya se encuentren solucionadas y tengamos un pronunciamiento por parte de ellos. Entendemos que ya los plazos están transcurriendo y según lo que manifestaron ya se tendría pronto ya una contestación por parte de ellos y un pronunciamiento respecto a este tema. El recurso de impugnación lo presentó la Revolución Ciudadana para que no se califique esa candidatura auspiciada por el movimiento Reto, lista 33. A su criterio, Hervas ejerce la representación legal de una empresa offshore en Panamá denominada AgriGroup Corporation desde el año 2004, algo que en la norma está prohibido. La organización política y los reemplazos en caso de incumplimientos aplica justamente para todas las dignidades por un tema de incumplimiento. De ser el caso, también la organización política tendría la opción de subsanar para que pueda proceder un reemplazo. Hervas ya se ha pronunciado en redes sociales. Una vez más, el movimiento Revolución Ciudadana quiere dejarnos fuera de las elecciones y trata de impugnar nuestra candidatura. Acomoda falsedades contra los que les resulta incómodos. Me ratifico. No tengo capitales o bienes en paraísos fiscales. Y no es el único caso que debe ser resuelto. Estamos esperando justamente, ya el Tribunal Contencioso Electoral emitió un pronunciamiento respecto a Patricio Carrillo. Estamos esperando a ver si es que ese fallo, esa resolución que sacó, es impugnada en la misma sede jurisdiccional o a su vez ya podemos contar con una certificación en firme. Asimismo tenemos la lista de la 435, la alianza ADN. Estamos esperando también que transcurra el plazo para que las organizaciones políticas presenten los recursos para que el Tribunal Contencioso Electoral pueda emitir la certificación y nos diga si es que existe algún tipo de recurso y podamos considerar que esa lista también esté en firme. Se tiene hasta el 6 de agosto para subsanar todas las candidaturas y que de esa forma queden en firme. Andrea Orbe, Noticias 7. El candidato a la vicepresidencia, Andrés Arauz, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia por el presunto cometimiento de los delitos de perjurio y fraude procesal por parte del candidato presidencial Javier Hervas. Esta acción se realizó luego de que Hervas
retar al movimiento Revolución Ciudadana de ponerlo en prisión si les resultaba incómoda su postulación a la presidencia, pues esa organización política es la que impugnó su participación en los comicios al asegurar que posee cuentas en paraísos fiscales, algo que el empresario ha negado. Esta semana se espera que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre la validez de Hervas para ser o no candidato a la presidencia por el movimiento Reto. El presidente Guillermo Lasso se refirió a la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní y mencionó que en el caso de ganar el sí, es decir, mantener el crudo bajo tierra, los ingresos fiscales se verían afectados y tocaría recortar presupuesto de otras áreas. En Carondelet creen que él no ganará en la consulta popular del 20 de agosto, lo que significaría que continúe la actividad petrolera en los campos de Ispingo, Tiputini y Tambococha del Yasuní. El presidente Guillermo Lasso habló abiertamente del tema y expresó su preocupación si el resultado electoral fuera al contrario. Habrá que pensar de qué manera se sustituyen esos ingresos, porque son necesarios tanto para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, para el presupuesto de salud, presupuesto de educación, presupuesto de seguridad. Esto debido a que serían 1.200 millones de dólares que ya no entrarían a las arcas fiscales del Estado, y en ese caso, el escenario sería la reducción de gastos en otras áreas como lo social. O se eliminan algunos subsidios que vengan a compensar estos ingresos que se pierden por la consulta del Yasuní. En cambio, quienes promueven el sí para dejar el petróleo en el subsuelo consideran que hay otras opciones. Por ejemplo, los ingresos por actividades turísticas en el Ecuador, donde el turismo de naturaleza es enormemente prioritario, representan el tercero o cuarto rubro más importante de las exportaciones del país. Los ambientalistas también proponen reducir las exoneraciones tributarias, atraer recursos de extranjeros de conservación o plata que ya está proyectada como gasto, hacerlo en otro tipo de inversión, entonces que se podrían usar justamente para inversiones de repotenciación de pozos existentes, temas de aprovechar el gas que están quemando los mecheros. Y es que el debate público de este tema mutó de lo ambiental a lo económico. No es cuestión de simplemente decir 1.200 millones menos de ingresos y no pasa nada, no, sí va a pasar algo. Por eso, de ambos lados sugieren informarse bien antes de contestar la pregunta, para que la decisión final tenga el impacto menos negativo en los intereses del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Las cédulas caducadas ya no son válidas en el país, pues el plazo para que puedan ser usadas ya terminó el pasado 30 de junio. Sin embargo, el documento sí se aceptará para sufragar el próximo 20 de agosto en las elecciones extraordinarias. Don Luis acudió bien temprano al registro civil para renovar su cédula de identidad, pues su tiempo de validez ya caducó el mes pasado y necesita su documento para realizar varios trámites. Y también en el banco, cada vez que renuevo mi estado de cuenta, me piden siempre la cédula. Y ahí me dicen que si no está la cédula correcta en el tiempo estipulado, no me atiende. De igual manera, Augusto Paccha fue a la matriz en el norte de Quito para obtener su nueva cédula, que la necesita para el seguro social. A veces en el seguro soy jubilado y me toca hacer a veces trámites en el seguro. Ellos saben que desde el 1 de julio las cédulas caducadas ya no son válidas ni en entidades públicas ni privadas, pues el plazo de prórroga para su uso terminó. Y la resolución donde permitía el uso de la cédula caducada o por caducar justamente finalizó el 30 de junio del 2023. De ahora en adelante las personas que tengan este documento caducado ya no lo pueden utilizar. Todas las entidades tienen conocimiento de que esta resolución ya caducó y ya no pueden utilizar ese documento. Sin embargo, sí se podrá usar la cédula caducada para ejercer el voto el próximo 20 de agosto. De acuerdo al artículo 12 del Código de Democracia, todo ciudadano que tenga su cédula o su pasaporte que no importa si haya caducado, igual puede acercarse a las elecciones, a sufragar. ¿Sí va a poder votar con la cédula caducada? Sí, no importa que tenga documento caducado. En lo que va del año, el registro civil ha entregado 1.300.000 cédulas de identidad. Para agendar su turno, usted podrá hacerlo en línea en la página web www.registrocivil.gov.es. El costo del documento es de $16, que se pueden pagar en la misma web o en alguna ventanilla bancaria. El tiempo de expiración del documento es de 10 años. Edison Saavedra, Noticias 7.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denunció a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por presunto tráfico de influencias relacionado a un presunto plagio de la tesis de grado, acusación que ya fue desestimada por la propia Universidad Central. Sin embargo, los consejeros le solicitaron formalmente al fiscal subrogante, Wilson Toyanga, que realice una investigación al respecto. La pugna entre el Consejo de Participación y la Fiscal General del Estado parece no acabar. Según el titular del Consejo, Allenbert Vera, la denuncia por el supuesto plagio de la tesis de Salazar derivó una investigación realizada por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción. En este informe, aprobado por el Pleno del organismo, se presume de varios delitos que aseguran habría cometido Salazar. Se ha determinado la posibilidad de realización de otros delitos como tráfico de influencias, sugeriría también el uso doloso de documentos falsos y fraude procesal. Y argumentan su principal hipótesis sobre un supuesto tráfico de influencias a favor de un trabajador de la Fiscalía, a quien dicen se le habría plagiado su trabajo universitario. Como aparentemente una de las personas a la cual se plagió su trabajo es parte o trabaja en la Fiscalía, y pues ha recibido ciertas promociones y los sueldos que reciben. Aseguran que esta denuncia nada tiene que ver con el informe de la Universidad Central, donde se desmiente que la tesis de Salazar fue plagio. Sin embargo, esta universidad sí tiene procesos abiertos en el CPCCS. La Universidad Central, en un caso, tiene abierta una solicitud o denuncia por violación a derechos de participación, ya que no asistieron a una audiencia pública. Además de esto, hay una veeduría que se está realizando sobre el Consejo Universitario, porque no entregaron información, entiendo. En respuesta, la Fiscal General del Estado a través de un comunicado señaló que esto es otro intento de tomarse la Fiscalía y dice que el Consejo de Participación junto al colectivo Acción Jurídica Popular, conformado por los defensores de un abusador sexual, haciendo referencia al ex defensor del pueblo Freddy Carrión, buscan alcanzar sus protervos intereses de impunidad. Además que inventan o arman narrativas y cuentos para ganar notoriedad en el campo político. Aquí seguimos por si acaso y vamos a seguir denunciando a quien se tenga que denunciar y tomando las actuaciones que la ciudadanía así lo requieran. No nos van a intimidar. Este informe ha sido remitido a la Corte Constitucional, a la Contraloría, al CENESID, al CES, a la misma Universidad Central, entre otras instituciones, para que revisen si existe o no responsabilidad administrativa. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a propósito de este tema, el presidente Guillermo Lasso se refirió a las acusaciones en contra de la fiscal Diana Salazar. Escuchemos lo que dijo. Yo quiero expresar públicamente mi respaldo a la institucionalidad. Ella es una fiscal nombrada legalmente, tiene un periodo hasta el año 2025, tengo entendido, y ese periodo debe cumplirse. Y el gobierno respaldará a la señora fiscal de la Nación en las acciones que deba de tomar al respecto. Una de las propuestas de la Comisión Ciudadana para reformar el sistema de pensiones del IES es promover incentivos que incrementen el número de afiliaciones voluntarias y jubilaciones tardías. Esto permitiría cubrir el déficit por pensiones que este año, según proyecciones, superaría los 2.000 millones de dólares. El modelo con el que fue concebido el sistema de seguridad social es solidario. Así lo explica Marco Proaño Maya, exdiputado quien colaboró en la creación del IES. Nosotros estamos bajo el sistema de reparto. El sistema de reparto es que con los aportes de los activos se financian las prestaciones de los pasivos. Es por eso que si no crece a la par el número de afiliados y pensionistas, existirá un déficit, esto sin contar con el aporte estatal. A mayo de 2023 el IES reportó 630.833 pensionistas, lo que representó un incremento del 6% comparado con 2022, pero en cambio el número de afiliados subió solamente un 2%. ¿Pero por qué la gente no se afilia? Es que son muy altos los costos de afiliación. Bueno, primero por descuido y segundo porque
En el tema de salud yo tengo un seguro particular aparte y como en el seguro la atención no es muy eficiente, entonces eso me ha hecho que no me afilie. Este año el IES tendrá un déficit que superará los 2.000 millones de dólares y frente a ello, entre los ajustes que se plantea en la comisión formada por el Ejecutivo para crear un proyecto de reforma al sistema de pensiones, están los incentivos para aumentar el número de aportaciones voluntarias. Por ese asunto de la jubilación he pensado en afiliar. Yo creo que hay que ver, como dice, un plan, ¿no? Para poder, o sea, accesible para nosotros, poder pagar para la jubilación, todo eso. ¿Cuáles serán esos incentivos y cómo se los ejecutará? Se conocerá más en detalle este miércoles cuando se hagan públicas las propuestas de la comisión. Lo que se ha adelantado es que estas también tienen que ver con la modificación de la fórmula de cálculo de la jubilación y el número de aportaciones para pensionarse. Carolina Basante, Noticias 7. Muertos y un herido dejaron 3 ataques con disparos en el cantón Durán. Según la policía, esto sería producto de las narcobandas. Uno de los primeros ataques ocurrió cerca de las 23 horas de este lunes en la primera etapa de la ciudadela El Recreo, a donde llegaron delincuentes armados en carros y motocicletas, quienes dispararon en más de 20 ocasiones contra un grupo de personas. En 3 vehículos estacionados en la orilla de la calle quedaron las huellas de los disparos, cuyos propietarios están preocupados por el ataque armado perpetrado por gatilleros en una zona bastante tranquila del norte del cantón Durán. Como consecuencia de los disparos, falleció una mujer de 62 años, identificada como María de Lourdes Llerena Ríos, quien sería una víctima colateral, puesto que minutos antes salió de su casa para comprar en la tienda de la esquina. También fallecieron un sujeto que trabajaba como cuidador de carros y otro que aparentemente era consumidor de drogas. Otras 2 personas quedaron heridas y fueron asiladas en un hospital, donde en horas de la madrugada confirmaron el fallecimiento de la 4ª víctima. 2 de los fallecidos fueron identificados como Wagner González, un venezolano de 35 años, y Brian René Bustillos Pincha, de 30 años. Otro ataque armado ocurrió cerca de las 22 horas en la cooperativa Nuevos Horizontes, sector de Cerro Redondo, donde sicarios terminaron con la vida de un joven de 17 años, identificado como Steven Javier Rodríguez Peña, a quien lo persiguieron por varias cuadras y dentro de la casa de un vecino le propinaron al menos 12 disparos. En horas de la madrugada ocurrió otro ataque a bala en la 5ª etapa de la ciudadela El Recreo, donde asesinaron a un hombre de 24 años, identificado como Andy Jorge Chalén Cabrera, quien registraba antecedentes penales. Se trataría de retaliaciones de parte de una peligrosa organización criminal que opera en el cantón Durán y sus alrededores, cuyos integrantes pretenden mantener su hegemonía en toda la zona, situación que es investigada por la policía. El hermano del exfutbolista Carlos Vicente Tenorio fue hallado sin vida en los exteriores de una iglesia en el norte de la ciudad de Esmeraldas. La policía investiga las causas de esta muerte violenta. Su nombre era Jaime Tenorio Medina, conocido en Esmeraldas como el tenor de las voces, un cantante y periodista cuya vida fue arrebatada por el crimen organizado. Amigos, muy buenas noches. Les saluda el tenor de las voces, Jaime Tenorio. Estamos preparándonos para nuestra programación habitual de todos los jueves, 7:30 de la noche. Embalado en plástico y con señales de tortura, un vehículo botó el cadáver la noche de lunes en la calle 24 de Mayo, frente a una unidad educativa cercana a la Catedral Cristo Rey, en el norte de la ciudad de Esmeraldas. Un grupo de militares que patrullaba la zona se hizo cargo de la situación hasta que llegó la policía para tratar de identificar al occiso. Este martes se confirmó que era Jaime, también hermano del exmundialista y goleador ecuatoriano Carlos Tenorio. Jaime, quien era padre de familia, tenía una discapacidad en su pierna derecha, pero en Esmeraldas lo conocían por su potente voz. Armando y preparando equipos. Nos vemos en breves minutos.
No se lo pueden perder. Desde hace algunos años laboraba en el programa En Otro Tiro del canal digital Punto Cero TV. Seguimos desde las afueras del Estadio Folke Anderson en vivo y en directo. Las unidades de inteligencia investigan a los responsables de esta muerte violenta que habría sucedido horas antes de que dejaran el cuerpo del hombre en la calzada. Por el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades ni del exfutbolista, a quien años atrás le secuestraron a otro hermano, pero este nunca apareció. Mientras que en el caso de Jaime, la violencia fue la que apagó la voz del tenor. Lautaro Andrade, Noticias 7. Organismos de seguridad municipal ejecutaron en un operativo antidelictivo en el playón de La Marín, centro de Quito, en el que se incautaron armas blancas. A continuación les presentamos todos los detalles. En La Marín, centro de Quito, estos escenarios son aprovechados por los delincuentes para cometer sus ilícitos. Las horas de mayor incidencia son en la mañana y a partir de las 5 de la tarde. Con las aglomeraciones meten las manos a los bolsillos, aprovechan para en las maletas romperlas y poder sacar los contenidos de las maletas. Los hurtos son con violencia, utilizan la modalidad del descuidero, es decir, abordan a sus víctimas de manera sorpresiva para sustraerse las pertenencias de valor. Y principalmente porque hoy en día corremos mucho riesgo tanto en transporte público como en las calles de Quito. Frente a este particular, la Policía Nacional y otras entidades de seguridad efectuaron un operativo riguroso en la zona. Esto era de hacer desde el comienzo, cuando se ha oído de la delincuencia, mandar a la policía, a los militares. Según datos de la Secretaría de Seguridad, producto de los operativos sorpresa en los distintos andenes y paradas, se ha logrado bajar significativamente la inseguridad en el sistema de transporte municipal. La idea es dar la percepción de seguridad a los ciudadanos. Se han desplegado, hemos tenido operativos que se han desplegado hasta 150 servidores públicos. Cacheos aleatorios en base a perfiles que la policía detecta permitió el decomiso de armas cortopunzantes y estupefacientes. Nos ha favorecido el numérico de policías recién graduados que nos ha enviado a cada uno de los distritos, porque con este personal, con este talento humano, podemos salir todos los días a poder hacer presencia policial. En Quito, el porte de arma blanca es sancionado con hasta un salario básico unificado, es decir, $450. La Secretaría de Seguridad y Policía Nacional ejecutarán operativos más rigurosos en toda la urbe. Desde finales de mayo, la Ley de Protección de Datos entró en vigencia. A continuación le presentamos las acciones que puede emprender en el caso de que se haga un mal uso de esos datos. Recibir llamadas para las que no recuerda haberse registrado es parte del día a día de los ecuatorianos. Porque uno a veces son como números reciclados, entonces uno recibe llamadas de a veces personas desconocidas. Aunque hace un mes entró en vigencia la Ley de Datos Personales, que entre otras cosas buscaba evitar la difusión de su número de teléfono y otra información sensible para situaciones no autorizadas. ¿Cree que de repente esto influyó y sabe usted qué hacer si es que le vuelven a llamar? Si es que me vuelven a llamar, no sabré decirle, pero sí puede que sea influido, porque hasta aproximadamente 15 días atrás estaban llamándome. ¿Sabes qué hacer o qué contestarles? Sí. ¿Qué les contestarías de repente si te llaman así? Para mayor información y de qué establecimiento, quién se está comunicando. Alexandra Villasís, delegada provincial del Guayas de la Defensoría del Pueblo, detalla que aunque todavía falta la emisión del reglamento y la elección del superintendente de protección de datos para que puedan aplicarse todas las sanciones que estipula la ley, sí hay un mecanismo que se puede emplear. La ley señala que la utilización de los datos tiene que ser de manera inequívoca, es decir, un consentimiento de manera inequívoca. Esto es, que no hay lugar a dudas de que yo le autoricé a esta empresa a utilizar mis datos para dicho fin. Y en caso de que la empresa no le entregue la manera en que obtuvo esos datos o el consentimiento, el ciudadano podrá recurrir a una herramienta jurídica constitucional llamada habeas data. Requerirle a esta empresa y decirle, en base a la Ley de Protección de Datos, usted tiene la obligación de entregarme a mí la información, como de qué manera usted está procesando la información que yo le autoricé y cómo le autoricé. Hasta el momento, la Defensoría Provincial no ha recibido habeas data por este tipo de casos. Sin embargo, la delegada refirió que el tiempo aproximado para activarlo puede tomar entre un mes o mes y medio hasta que el juez resuelva.
personas resultaron heridas este martes después de que un palestino que conducía un vehículo en Tel Aviv, Israel, atropellara intencionalmente a varios peatones para luego apuñalar a otros más, según informó la policía israelita en medio de una escalada del conflicto palestino-israelí. Este incidente se produce mientras el ejército israelí continúa por segundo día consecutivo una agresiva operación en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania ocupada, la de mayor envergadura desde la segunda intifada. Esta operación ha desencadenado graves enfrentamientos con las milicias locales que dejan hasta el momento 10 palestinos muertos y más de 100 heridos. Del lado contrario, al menos 25 muertos suma Israel por la proliferación de grupos armados palestinos que contrarrestan los ataques. Miles de estadounidenses se han acercado a los archivos nacionales en Washington, D.C. para disfrutar del tradicional desfile del 4 de julio, Día de la Independencia de ese país. Muchos de ellos visten rojo, blanco y azul y llevan banderas o motivos alegóricos a la bandera en su ropa. En cuanto a turismo, por esta fecha y el verano se aspira a un incremento importante de viajes internos, visitas a parques naturales, parques de diversiones y compras comerciales. El 4 de julio es un día cívico para los estadounidenses. 8 de cada 10 ciudadanos afirman participar de la celebración y se estima que el año genera 95.000 millones de dólares. Les contamos al volver que el presidente Lasso propone eliminar los intereses, multas y recargos por créditos educativos vencidos. Les contamos más al volver. Más información, amigos televidentes. El presidente de la República firmó un nuevo decreto ley que será enviado a la Corte Constitucional. Este está enfocado en los ciudadanos que se encuentran en el proceso de coactivas por los créditos educativos. ¿Se imagina pasar de deber cerca de $20,000 a $45,000? Pues esa es la situación en la que se encuentra el hermano de Daniela Ballesteros, tras solicitar un crédito educativo para culminar sus estudios de educación superior. Él pagó por más de 5 años ese crédito. Él paga más de $40,000 y tenemos evidencia de que él pagó esos $40,000. Le faltaban los intereses. Ahora se queda en 20,000 de interés, más las intereses, multas y recargos, vuelve a estar en 40,000 y parte de ahí la coactiva. Estamos coactivados por $40,000. Pero esta historia se repite en miles de familias, incluso en becarios de la CENESID en su programa de alto rendimiento. No considero que haya incumplido el contrato, ya que yo sí busqué trabajo aquí en el país, pero realmente con el título que llegué acá fue muy difícil encontrar un trabajo con esa carrera. Este 4 de julio el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó un decreto ley que busca ayudar a los ciudadanos que se encuentran en el proceso de coactivas por créditos educativos. Según el primer mandatario, dentro del documento se estipula redimir el 100% de los intereses de deuda, multas y penalidades. Para créditos educativos, becas y ayudas económicas generados por obligaciones vencidas o por convenios de pago para todos los procesos coactivos. Adicionalmente, en caso de no contar con un empleo, se permitirá acceder a un periodo de gracia de 6 meses, sin intereses adicionales, y además, si el monto de la deuda es menor a $45,000, a un nuevo convenio de pago. Hay un beneficio de condonación total o parcial del crédito para quienes tienen algún grado de discapacidad o sufren enfermedades raras o catastróficas. Con este decreto ampliamos los beneficios que ya hemos brindado a 533 deudores. Pero primero, este decreto debe ser remitido a la Corte Constitucional, la cual aprobará o no su registro. Manuela Bedón, Noticias 7.
Este martes la Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio de las condiciones para que se registre un fenómeno del Niño en el Océano Pacífico. Esto es algo que ocurrirá por primera vez en 7 años y ocasionará un probable aumento de las temperaturas globales. Según la nueva actualización, se pronostica un 90% de probabilidad de que el fenómeno del Niño continúe durante la segunda mitad de este 2023. Con fuerza moderada, ante un anuncio, Ecuador está en observación y continúa monitoreo a través del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada INOCAR. Y ante esto, en la provincia de Santa Elena ya se instaló el primer comité de operaciones de emergencia provincial para definir las acciones a tomar ante la posible llegada del fenómeno del Niño. Cada COE provincial deberá presentar las necesidades de su población al COE nacional para gestionar los recursos y el presupuesto. Del vicepresidente de la República, el ministro del Interior y el secretario de Gestión de Riesgos, se instaló el COE provincial de Santa Elena para definir las estrategias a tomar ante la posible llegada del fenómeno del Niño, siguiendo un plan que tiene 5 ejes. El primero es la prevención, la mitigación, la preparación de la respuesta y sobre todo la reconstrucción. El gobierno tiene un presupuesto inicial de $260 millones y se ampliará conforme avance con este plan. En los COEs provinciales se definen las necesidades que se podrían tener y todas estas se toman en cuenta para su respectivo seguimiento. Se ha pedido a los municipios y prefectura que en las próximas sesiones del COE provincial presenten sus planes de acción que ya están elaborándolos para que se puedan conocer las acciones específicas. Por ejemplo, el EBETOP ha presentado ya el presupuesto de $1 millón en que tiene que ver para reconstrucción de vías, puentes Baylis y sobre todo mantenimiento de vías. También se va a priorizar la calificación de albergues para definir los predios que se puedan usar como lugares de acogida y donde se pueda tener desde ya insumos como alimentación, agua potable, entre otros. La idea es que ante la ocurrencia de que probablemente se cierren vías por las afectaciones y haya problemas con la vialidad, podamos tener ya insumos en esta provincia que están siendo adquiridos por los presupuestos del caso. La vicepresidencia de la República será la encargada del acercamiento con municipios para viabilizar fondos para atender la emergencia. Cada uno de los COE de manera provincial y cantonal tienen que sumarse al gran programa que tiene el gobierno. Escucharemos en estos días que estemos en la provincia de Santa Elena a toda la sociedad, a los pescadores artesanales, a los bomberos, a los ciudadanos en general. Finalmente se anunciaron simulacros entre la ciudadanía para ejecutar planes de respuesta y prevención. Edison Saavedra, Noticias 7. Durante el 2022, alrededor de 270.000 personas ingresaron como turistas a las Islas Galápagos. Eso significó un incremento del 96% a comparación del 2021. Aunque el turismo es el principal rubro económico del archipiélago, la masificación de esta actividad generaría un impacto irreversible en el que es considerado como el archipiélago mejor conservado del mundo. Iniciando el mes de julio se inauguró una nueva ruta aérea hacia Galápagos desde el continente. Por primera vez, las Islas Encantadas se conectaban de forma directa con la provincia de Manabí a través del vuelo Manta-Baltra. La creación de esta ruta fue calificado por el Gobierno Nacional como un hito que representa un impulso para el desarrollo turístico y comercial de ambas provincias. Esto, sin embargo, plantea una gran interrogante. ¿Cómo el turismo masificado está afectando a las islas? Tenemos especies introducidas. Tenemos ahora 30.000 visitantes potenciales que van a ir llegando más. ¿Dónde está la capacidad de los municipios? No aguantan. En 2022, 268.000 personas ingresaron a las islas como turistas y en la última década, cada año han entrado no menos de 200.000 personas a Galápagos, a excepción de 2020 y 2021, años pandémicos. El manejo que nosotros tenemos hacia el turismo es muy pobre y yo sí creo que nos va a traer más daño en un mediano y más a un largo plazo que inmediatamente. Antes del 2000, a Galápagos no podían ingresar más de 100.000 personas al año bajo el concepto del turismo como capacidad de carga, para evitar así daños irreversibles. Ahora, en cambio, se considera el turismo como un sistema dinámico que consiste en medir el límite aceptable de cada sitio de visita. El turismo demanda mucho servicio
muchos insumos que la gran mayoría provienen del continente, las medidas de bioseguridad. El mayor número de turistas también implica incrementar el número de barcos para las actividades acuáticas, uno de los principales atractivos de las islas. Hasta febrero de 2020 había un registro de 144 patentes. Pero mientras se discute el impacto ambiental, la otra cara de la moneda evidencia que ese turismo masificado sostiene a la economía de la isla. Anualmente por esa actividad se generan $143 millones y emplea a al menos a 2.000 personas, según datos del Galápagos Conservation Trust. Carolina Basante, Noticias 7. Llegaron las vacaciones para los estudiantes del régimen Sierra y Amazonía. Con ello, la responsabilidad para su cuidado aumenta, según explican psicólogas educativas consultadas por Noticias 7. Presta atención a las siguientes recomendaciones para mejorar la experiencia de los más pequeños en casa durante estas vacaciones. Este lunes, un adolescente de 15 años cayó del 7º piso en un conjunto habitacional del norte de Quito y falleció. Según el parte policial, el menor con síndrome de Down se encontraba solo en su domicilio. A decir de las autoridades, su padre salió a dejar a su otro hijo hasta la escuela de fútbol. Hechos como estos se pueden evitar, así lo explica la psicóloga Cristina Tapia, quien recuerda que los menores de edad requieren la tutela continua de un adulto. Realmente las personas que poseen una discapacidad necesitan de un cuidador, porque si bien en niños regulares este proceso de autorregulación tarda en madurar, en niños que presentan una discapacidad mucho más. Identifiquemos sus necesidades, es decir, que podamos generar estrategias o hábitos en donde los niños y niñas entiendan cuáles son los espacios seguros y cuáles no. Una vez que iniciaron las vacaciones para los niños, niñas y adolescentes de la Sierra y la Amazonía, es necesario que en el hogar se cree un espacio diferente para mejorar su experiencia en casa. Así lo explica Pamela Defas, terapeuta emocional y gestora educativa. Necesitamos también generar a los niños y niñas rutinas. Es decir, que tengan la hora de levantarse adecuada, la hora para descansar que sea correcta, cuál es la hora de dormir, cuáles son mis tiempos de break y mis tiempos de ocio. Un niño y niña que pueda cumplir todos sus derechos necesita jugar dentro de los espacios. Las expertas coinciden en que es necesario que el menor tenga un rol participativo dentro de las actividades domésticas. Como con signos pequeños, porque también tiene que ser como un apoyo dentro del hogar. Por ejemplo, si ya desayunas, lava tus platos, ahí te dejo las medias para que dobles las medias, después puedes jugar, hay que verificar el uso justo de la televisión, hay como hacer control parental también. Además de un uso adecuado del tiempo libre. Es decir, un tiempo en donde ellos puedan decidir un poco qué hacer. Es importante el poder manejar y direccionar de alguna forma este tiempo libre en actividades que vayan a ser de provecho. Si no le alcanza el presupuesto para involucrarlos en cursos vacacionales, también hay otras opciones. Tenemos que buscar las opciones a nivel público. Dentro del municipio de Quito están ofreciendo diversos programas vacacionales para que los niños puedan tener esta oferta. No solamente los niños, sino también los adolescentes. La Concentración Deportiva de Pichincha también está ofreciendo cursos vacacionales en donde los chicos pueden acudir. Finalmente resaltan que el tiempo de calidad en el hogar es primordial. Momentos en los que todos en casa dejen de lado la tecnología y mantengan un diálogo directo y fluido. Olga Velasco, Noticias 7.